gloria, de gloria en gloria, gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Hay un sonido del cielo, hay un sonido del cielo, de avivamiento. Decláralo a su pueblo, de avivamiento a su pueblo. Yo iré por el mundo, vamos, decláralo. Voy cambiando las atmósferas, mi casa, mi ciudad, a donde yo estoy, dile. Yo iré por el mundo cambiando, en mi trabajo, voy cambiaré la atmósfera, voy cambiando, decláralo de nuevo. Yo iré por el mundo cambiando atmósferas, voy cambiando atmósferas, voy cambiando atmósferas. Yo iré por el mundo cambiando atmósferas, voy cambiando atmósferas, voy cambiando atmósferas. Hay un sonido del cielo, dígalo usted. Hay un sonido del cielo, un sonido del cielo. Hay un sonido del cielo. Cambia la atmósfera, cambia la atmósfera. Es como un viento recio, viento que va creciendo. Cambia la atmósfera, cambia la atmósfera. Desata un movimiento, desata un movimiento. Cambia la atmósfera, declárelo. Tu presencia en nuestras vidas cambia la atmósfera. Viento que va creciendo, cambia la atmósfera, cambia la atmósfera. Desata movimiento, desata movimiento. El movimiento de la novia apasionada por su gloria. Dale fuerte a nuestro Señor. Te amamos, Señor, celebramos lo que estás haciendo. Yo nací con propósito, remanente soy. Vamos a declararlo. Fui escogido para estos tiempos, transforma la novia de Dios. Me puedo ver en el futuro, declárelo, y me veo mejor de lo que estoy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora. Declárelo, Yahweh. Yahweh revela tu propósito para mí, el plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí, mis oídos abre para poder oír el llamado a mi destino. Vamos a danzar, vamos a alabarle. Hey. Vamos a celebrar lo que Dios está haciendo. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora. Yahweh revela
Gozo su iglesia, Dios está haciendo algo nuevo hoy. Oh, 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 hey. Oh, 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 Yahweh, 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 Yahweh. Declara esto y dile: escucho tu voz que pregunta y cómo me seguirá. Si te escuchamos, Señor, somos el remanente. Díselo: escucho tu voz que pregunta y cómo me seguirá. Y no sé, te escucho. Señor, reclamamos territorio. Hey. Algo va a ser en la mente. Hey. Oh, 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 oh. Yahweh, 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 Yahweh. No dice Yahweh, Yahweh, Él está obrando. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, 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 oh. Hey. Oh, 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 oh. Algo nuevo. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre tierra. Gloria al Cordero de Dios.
Bueno, pues hoy es un domingo diferente. Siempre Dios hace algo especial. Este día a mí me gusta ver crecer a la iglesia, a ustedes, mis hijos espirituales. Y hoy le va a tocar el privilegio, porque que tú te pares a predicar en este púlpito, créeme que es un honor, es un privilegio. Y hoy le va a tocar compartir a Rubí del Carmen. Ella va a venir a dar una buena plática este día. Pero antes, quiero que venga Lupita, ven para acá. Ella tiene un buen testimonio que dar y quiero que se los comparta. No quería, tampoco la obligué, pero le dije, ¿sabes qué? Todo lo que Dios hace por nosotros es nuestro deber, nuestra obligación compartirlo, testificarlo. Pasa, Lupe, por favor, por dos cosas hay que testificar. Número uno, porque cuando tú testificas lo que Dios hace por ti, le das la gloria a Dios. Y todo lo que pasa en tu vida es para su gloria. Te beneficia, te ayuda, pero es para su gloria. Entonces tú tienes que hacerlo, ¿verdad? Y que entre más gente lo escucha, mejor, porque nos lleva a lo segundo, nos anima. Escuchar que al hermano, a la hermana en la fe le ayudó Dios, se manifestó Dios en su vida, nos ayuda a nosotros en nuestra fe. Y cuando Lupe, bueno, la conozco por Lupita aquí, ¿verdad? Pero para mí es Lupe de cariño, me platicó lo que le sucedió, la manera como Dios se mueve y responde, la sencillez de una oración, Dios lo hace. Y vas a ver que te va a animar en lo que sea que tú estés creyendo. A ver, Lupe. Buenos días. Bueno, yo quiero compartirles de cómo Dios se movió conmigo, ¿verdad? Para una necesidad que yo tenía. Les voy a platicar cómo fue. Fui al mercado como todos los días y llegué yo, ya de regreso paso por una calle que hay una tiendita y hay muchos taxis ahí. Y entonces yo llegando, pero antes yo ya había orado al Señor que yo necesitaba queso para el día del evento de ayer. Entonces yo le dije, yo necesitaba 1 kilo de queso. Y yo le dije, Señor, yo necesito 1 kilo de queso, no tengo ahorita, para ese día lo necesito, no sé cómo, pero tú me lo vas a dar. Y entonces ya me fui yo al mercado, pero eso pasó hace 15 días. Y yo le dije que lo quería para esta fecha. Entonces yo le digo, Señor, necesito ese dinero. Pero pasando hace 15 días en ese lugar, iba yo justamente dando vuelta cuando yo veo un kilo de queso ahí en la banqueta y digo, ay Señor, eso no es masa, eso es queso. Y vengo yo, pregunto a los que estaban ahí, le digo, ¿es tuyo? Dice, no. Le digo, ¿eso es tuyo? No. Le digo, entonces es mío. Y le digo, me lo dio el Señor. Y dice una señora, bueno, y yo ya me fui, se quedaron ahí todos así como que, ¿por qué ella dijo que es de ella? Pues sí, porque Dios me lo dio a mí, ¿verdad? Era para mí, que yo le había pedido. Y en ese momento yo le dije, Señor, era para dentro de 15 días, no era para ahora. Y dije, bueno, pues lo voy a guardar en el refri para esa fecha. Y ya llegó la fecha, ayer lo descongelé y lo hice y lo preparé. Pero para eso el pastor ya me había dicho, ¿vas a dar testimonio? Y yo le dije, no, yo no quiero. Y dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué no? Yo no debo. Pero hace como 4 o 5 días me levanté como siempre a leer la Biblia. Y lo primero que hice, abrí la Biblia y agarré justamente Jonás. Y Jonás en el número 1, dice, capítulo 1, dice, le dijo Dios a Jonás, vete a Nínive a predicar la palabra de Dios. Y Jonás dijo, yo no voy. Y eso fue que a mí me habló Dios ahí en Nínive. Y entonces yo dije, ay, Dios me está hablando aquí como ya el pastor ya me había dicho todo. Y yo dije, no, yo no voy a ir a decir eso. Pero abriendo ese libro de Jonás, fue ahí donde dije, sí, el Señor me está mandando, voy a ir. Y Jonás no quería ir y se rebeló y se subió a un barco para irse a otro lugar.
dijo, yo no voy a ir allá, no voy a hacer nada. Entonces dijo, pues ya estoy acá, ya Dios no ve nada. Pero ahí Dios, él obedeció a Dios y yo dije, pues yo también lo voy a hacer. Gloria a Dios. Y le dije, gracias Lupe. Le dije, mira, qué bueno que obedeciste, Dios te habló, porque un pez se comió a Jonás y aquí Dios tiene vacas, te va a comer una vaca. Entonces, mira, de verdad a mí me alegró. ¿Cómo Dios va a contestar? Déjale a Dios cómo va a contestar. Solo confía que Él lo hará. Muy bien, Ruby, ¿por qué no vienes? Y vamos a dejar que Dios se mueva. Y iglesia, qué locura, ¿verdad? Este testimonio. Yo ahí sentada estaba llorando, la verdad, por cómo Dios se mueve. ¿Sí o no es una locura cómo Dios se mueve? ¿Sí o no? A mí me pareció una locura y creo que es perfecto este testimonio, porque si tú le pones título a la plática, mira, yo le puse, ¿verdad?, como título este día al tema, la locura de la fe en lo invisible. Y es que para mí, cada que doy una plática, me ha tocado darla en jueves de oración y en intercesión en una ocasión, siempre que hablo de algo, de lo que sea, y al final de cuentas es la palabra de Dios, me parece una locura. De verdad, entre más revelación tengo de la palabra de Dios, me parece algo que me explota la cabeza. A lo mejor ese versículo ya lo había escuchado, ya lo había leído bastantes veces, ya me lo habían enseñado, ya el pastor nos había predicado, pero entre más revelación hay en tu corazón y el Espíritu Santo te da revelación, más piensas que es una locura. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos creen que es una locura? Lo que le sucedió a Lupe es una locura, ¿verdad? Y yo le quise poner así al título de esta plática, la locura de la fe en lo invisible. Vamos por favor al versículo estrella de lo que es la fe, a Hebreos, por favor. Hebreos en el capítulo 11, versículo en el 1. Hebreos 11:1, Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, pero yo quiero leerte por favor la traducción al lenguaje actual. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe. Escucha, de que algo existe aun cuando no se puede ver. ¿Sí o no? Eso es una locura para el mundo. ¿Sí o no? Entonces, la fe, ¿verdad? La fe va a reflejar las realidades del mundo invisible. ¿Cuál es el mundo invisible? Lo sobrenatural, el reino de Dios en este caso. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha dado la fe para que podamos reflejar las realidades del mundo invisible, lo que está en el cielo, lo eterno, ¿sí? Por medio de la oración. ¿Por qué crees que es tan importante jueves de oración? Por medio de la oración de fe podemos tomar la realidad del reino de Dios, del mundo de Dios, de lo invisible, e introducirla a esta realidad, a la que hoy estamos viendo, en la que tú hoy estás viviendo, en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, por medio de la fe, tomamos la realidad del mundo de Dios y la introducimos en este mundo. Te pregunto otra vez, ¿sí o no? Es una locura. Te lo repito, por medio de la oración de fe, podemos tomar la realidad del mundo, de Dios, del reino, del cielo, todo lo que está allá arriba y traerlo, introducirlo a este mundo. Esa es la función de la fe. Eso es lo que los cristianos tenemos que hacer. Tomar lo que está, los recursos del reino, de los cielos abiertos. ¿Cuántos creen que desde hace mucho tenemos cielos abiertos? Entonces, si tenemos cielos abiertos,
tenemos que tener las bendiciones de los cielos, porque ya están abiertos, ya no tenemos que hacer nada más que creer, más que a través de la oración, ¿verdad? Traer esos recursos del cielo. Esa es la función de la fe. Esa es la función esa es la locura, ¿verdad? De la fe, que trae de lo invisible, de lo que no vemos, de lo sobrenatural al mundo real. Y eso solamente se nos ha dado a los hijos de Dios. Qué privilegio que tú estés aquí sentado, sentada, porque Dios te está revelando, te está diciendo, puedes traer esos recursos del cielo a este mundo, para tu circunstancia, para ese día malo, para esa deuda que tienes que pagar, para esa enfermedad que quieres, en la que quieres ser sano, o en la que quieres que tu familiar sea sano. Y la Biblia, ¿verdad?, es la muestra de una vida de fe y las limitaciones del mundo espiritual. ¿Sí? En la Biblia vas a encontrar un montón de historias reales en donde hubo fe, pero también hubo limitaciones en el mundo real. Justo en la mañana estaba acordándome de la historia de Moisés, creo que todos la conocemos, y cómo estaba frente al mar. Esa era la limitación de este mundo, ¿verdad? Cuando estuvo frente al mar, cuando tenía un ejército atrás, cuando no tenía otra salida. Esa fue su limitación aquí en el mundo. ¿Y alguna vez te has parado enfrente del mar y has dicho qué imponente es el agua, qué imponente es el mar? Bueno, eso le sucedió a Moisés. Estaba frente al mar, pero el poder de lo sobrenatural, de lo invisible, de lo que no se ve, y de su fe, ¿verdad?, hizo que Dios abriera el mar y que su pueblo caminara en medio del mar. O sea, ¿cuándo has visto eso? ¿Verdad? Solamente Dios lo puede hacer cuando tenemos fe. Y entonces vamos a encontrar en la Biblia muchos más acontecimientos, ¿verdad?, de una vida de fe, pero limitaciones en el mundo. Y es lo que tú y yo vivimos hoy, como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos fe, pero hay limitaciones en este mundo. Pero qué precioso que Dios nos ha dado la fe para poder traer esos recursos del cielo a este mundo. Sí, es cierto, Dios nos puso en este mundo en donde hay leyes naturales que aparentemente no se pueden cambiar científicamente, ¿verdad? Aquí en nuestra mente no se pueden cambiar para el mundo. Pero hoy Dios nos está revelando que para Él no hay nada imposible cuando tienes fe. Y Dios te ha dado, ¿verdad?, la imaginación, pero también te ha dado un corazón para creer. Jesús espera que las personas vean con su corazón. ¿Sabías que Jesús espera eso de ti? Que Dios te capacitó de poder imaginar, ¿verdad?, pero también te dio un corazón para poder creer, ¿sí? Y desde que nacemos de nuevo, ¿verdad?, desde que tú naciste de nuevo, tienes esa capacidad de poder ver con el corazón. Y mira, vamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 3, versículo 3. Desde que nacemos de nuevo, iglesia, nosotros por gracia, ¿verdad?, nacemos de nuevo, pero lo hacemos por medio de la fe. Sí, si te acuerdas, ¿verdad?, de repente aquí hay personas que pasan al frente, hacen una oración, declaran a Jesús como su Señor y su Salvador, y lo hacen con fe. Desde ese momento, ¿verdad?, algo sucede en sus corazones y nacen de nuevo. Y entonces tienen la capacidad de ver con el corazón. Y tú y yo la tenemos porque ya todos somos hijos de Dios. ¿O alguien aquí no ha aceptado a Cristo todavía? Entonces Juan 3,
3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que entonces si nacemos de nuevo, podemos ver el reino de Dios. ¿Sí? Dice aquí que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces si nacemos de nuevo, podemos ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, quienes han aceptado a Jesús en su corazón, ¿verdad? Tenemos la capacidad de ver las cosas del reino, de ver lo invisible, de ver lo sobrenatural. Y un corazón que no ve, ¿verdad? Porque está del otro lado, el corazón que no ve es un corazón endurecido, ¿sí? Por eso hay gente que no cree en Cristo y que le es difícil creer por milagros, porque no ha nacido de nuevo, porque no ve el reino de Dios, no pueden verlo. Por eso es necesario ir e invitar gente a tu grupo de casa para que crean en Jesús, para que sean salvos. Invitar a gente aquí a la iglesia para que sean para que sean salvos. Sí, también sanos, ¿verdad? Y para que no tengan un corazón endurecido. Y muchas veces queremos llegarle a la gente diciéndoles que Dios te va a hacer este milagro, Dios va a sanar a tu hija, Dios va a restaurar tu matrimonio, pero iglesia, el no creyente no lo entiende porque no puede ver el reino de Dios, porque no ha nacido de nuevo. El nuevo creyente no puede tener esta capacidad de ver las cosas del reino de Dios, ¿sí? No puede ver los beneficios del reino de Dios, que son salud divina, vida sobrenatural, una vida de avance. A lo mejor en tu casa hay quienes no vienen aquí a la iglesia, y si tú les hablas de avance es como, ¿qué me estás hablando? Es una locura, ¿sí? No pueden creer en los milagros, en el perdón de pecados, en que Dios va a suplir todo lo que necesitamos. Entonces, la fe, ¿verdad?, ubica al reino en el centro de nuestra atención. Entonces, todos los recursos que te acabo de mencionar, y aún más, ¿verdad?, solo por mencionar algunos, todos los beneficios de Dios están a nuestro alcance por medio de la fe. Todos los beneficios, iglesia, todo lo que te puedas imaginar y necesitar están a tu alcance. Porque has nacido de nuevo, porque ahora puedes ver el reino de Dios, puedes ver lo invisible. Y a lo mejor no con tus ojos naturales, pero en tu espíritu algo sucede, ¿verdad? Que lo puedes ver, que puedes ver lo sobrenatural. Y mira, Jesús nos dio unas instrucciones específicas para poder ver el reino de Dios en Mateo. Por favor, acompáñame. Mateo 6:33. Esta es la instrucción que Jesús nos ha dado para ver el reino de Dios. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas de donde, del reino de Dios, van a ser añadidas, ¿sí? Lo más importante es que tenemos que reconocer a Dios como nuestro único rey. Eso lo dice otra versión, ¿sí? Tenemos que buscar el reino de Dios primero, antes que nada. Antes que nada, iglesia. Es lo más importante que tenemos que hacer. Si en tus prioridades no está Dios al principio de esa lista de prioridades, no estás buscando el reino de Dios. Y entonces estas cosas que están en el reino de Dios no van a ser añadidas a ti. Es una instrucción específica de Jesús, no lo digo yo, lo acabamos de leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el nombre de Jesús, yo creo que está trayendo Dios una revelación a tu espíritu de qué es esto, porque lo hemos escuchado tantas veces, iglesia. Yo lo he escuchado tantas veces, pero tiene que caer aquí y ser revelado aquí en tu espíritu, para que puedas vivir y con esa instrucción que Jesús nos ha dejado. ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios. Poner a Dios en primer lugar.
Es verdad, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tus hermanos, tus padres, son importantes. Pero ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿O dónde la quieres pasar? Es más importante Dios. Es más importante. Y entonces todo lo que tiene que ver con Dios se trata de fe. Si tú hoy estás aquí es porque tienes fe, porque crees en Dios. ¿Sí? Acompáñame ahora a 2 de Corintios, a la carta 2 de Corintios. (4:18). Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, lo invisible, iglesia, pues las cosas que se ven son temporales, lo que les decía, en este mundo, ¿verdad? Es temporal, pero las que no se ven son eternas. ¿Te imaginas una eternidad sin Cristo? Solamente porque fue más importante lavar trastes. Imagínate que venga Cristo. Imagínate que en este momento venga Cristo y la gente que no vino, que está durmiendo, se quede solamente porque quiso dedicarle una o 2 horas más a descansar. Imagínate eso. Qué bueno que tú estás aquí hoy. Y si llegas o mañana o al rato te encuentras con alguien que no vino, no lo condenes, ¿verdad? Anímalo a que venga, a que asista. Pero no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso choca un poco con nuestra mente, ¿sí o no? Porque es fácil venir y pararte aquí y decirlo y leer el versículo, pero cuando tienes una circunstancia que te está afligiendo, cuando tienes una circunstancia, algo que de verdad te está afligiendo, que te está doliendo, que te está costando, sí es un poco difícil, pero no es imposible. Tenemos que desarrollar nuestra fe, ensanchar y ve esa circunstancia adversa como que de eso Dios va a sacar algo bueno, porque lo dice su palabra. De eso Dios va a aumentar tu fe. ¿Sí o no? Has pasado por batallas. Y si has salido de esas batallas, has vencido a tus gigantes, tienes más fe después de esa batalla. Entonces ya sabes que cuando quiera venir de nuevo ese gigante de esa enfermedad o de esos problemas, ya sabes cómo enfrentarte. Ya no le tienes miedo. Ya sabes qué versículo usar, ya sabes qué decir, ya sabes cómo no volver a caer en eso. Sales con fe, ¿verdad? De esas batallas. Sales con fe. Entonces, sí, iglesia, todo lo que tiene que ver con Dios se trata de fe. No podemos vivir un cristianismo, no podemos ser hijos de Dios si no tenemos fe. ¿Sí? Fe es ver lo que Dios ve. ¿Sí? Para hacerlo posible, nos dio al Espíritu Santo. Sí, por eso debemos ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Todo el tiempo, no nada más aquí adentro de la iglesia. Todo el tiempo debemos de ser conscientes de que el Espíritu Santo, de que su presencia nos acompaña. Y si tú le invitas, ¿verdad?, a que te acompañe. Porque hemos escuchado que el Espíritu Santo es un caballero. Y a él no va a donde no es deseado, a donde no lo invitan, a donde no es honrado, ¿sí? Entonces, si tú quieres tener fe, tienes que ser consciente de la presencia del Espíritu Santo. Y mira, una de las formas en las que podemos aprender a ver con fe es la adoración. ¿Sí? En el ambiente de adoración nosotros aprendemos cosas que van mucho más allá de lo que se puede captar en este mundo. ¿Sí o no? Para adorar tenemos que tener fe.
Y no nada, vamos a Juan 4:23, por favor, porque no nada más los que están aquí en el ministerio de alabanza son los que tienen que adorar, iglesia. Mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan. (4:23). Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No veo que aquí diga que los del ministerio de alabanza. Dice que los verdaderos, aquí Jesús le estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a la gente que estaba escuchando de él. Entonces esto no es para un ministerio, es para los hijos de Dios. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Dios está buscando una iglesia que le adore. Está buscando, aquí lo dice, tales adoradores busca. También el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tenemos que levantarnos en adoración como iglesia. Cuando una iglesia se une en adoración y les es revelado, ¿verdad?, el poder de la adoración y lo hacen con fe, cosas suceden. ¿Tú te acuerdas acerca de cuando teníamos nuestros tiempos de la semana sobrenatural o algo así? El día del Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan esos tiempos? A mí me tocó varias veces estar aquí enfrente porque estaba sirviendo, ¿verdad?, en la alabanza. Y de verdad que desde que entraba tu taxi, no sé, yo creo que muchos me van a entender, desde que entraba tu taxi a la colonia, algo se sentía en el espíritu. Algo sucedía de que ya querías que comenzara. Y cuando yo estaba aquí arriba sirviendo, el pueblo de verdad estaba expectante de lo que iba a pasar. Estaba expectante. Yo estoy segura de que si entraba una persona en silla de ruedas, tú la veías y decías, se va a parar. Lo más seguro es que algo va a pasar. O si venía una persona enferma que tú conoces que está enferma, estabas expectante de que algo iba a suceder con esa persona. ¿Sí o no, iglesia? Se sentía algo, una atmósfera diferente. Y en la adoración, acá podíamos sentir como el pueblo, ¿verdad?, quería más, estaba expectante, anhelaba milagros. Si no has sido parte, ¿verdad?, o no fuiste parte de ese tiempo de la semana del Espíritu Santo, ¿qué está pasando, iglesia? ¿Por qué nada más dejarlo para una semana? ¿Por qué no para los domingos? ¿Por qué no vienes con esa misma expectativa que venías en la semana del Espíritu Santo a los domingos o a los jueves de oración? ¿Por qué no se siente lo mismo en la adoración? Porque muchas veces no venimos con esa expectativa, creemos que nada más fue para la semana del Espíritu Santo, pero ya no estamos en esos tiempos en que dejamos que nuestra expectativa esté en esa semana. Lo sobrenatural tiene que estar todos los días y aún más creo que en los domingos, que es cuando la iglesia, la novia de Dios se reúne. Tienes que venir con esa expectativa. Tienes que sentir, ¿verdad?, desde que entras a la colonia, esa expectativa de que algo va a suceder, que hoy es el día de tu milagro, que la persona que está en silla de ruedas al lado de ti se va a parar y va a danzar. Así es como tenemos que vivir, iglesia, que los jueves de oración, vente, no nada más vas a venir a oración, vente con la expectativa de que vas a ver milagros, de que vas a llegar a tu casa y tu papá o tu mamá van a estar sanos, o de que allá los niños van a suceder cosas. Es el tiempo, ¿verdad?, de que sucedan esas cosas. Yo lo anhelo, iglesia, yo lo anhelo y sé que muchos de ustedes también. Pero hay quienes no se están levantando en esa fe. Hay quienes no se están levantando, por eso las cosas no suceden.
Es tiempo de que lo sobrenatural venga a nuestras vidas y sea una realidad constante. Y ya lo está haciendo. Hemos escuchado de muchos milagros. Tampoco es como que no pase nada en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero Dios nos quiere dar aún mucho más. Tiene más, iglesia, tiene más. Y el tiempo de adoración, no te lo pierdas. Sí es cierto, a veces se nos hace tarde, hay cosas que pasan, el taxi no llega, pero trata de estar en este tiempo de adoración. Aquí es cuando eres más consciente de a quién vienes a adorar. Y te digo algo, cuando estoy aquí arriba, no, de verdad, mi corazón es sincero, no juzgo a las personas, pero a veces vemos gente, bueno, voy a hablar por mí, vemos gente que tiene a lo mejor una cara como que pues, no tenía muchas ganas de venir, o a lo mejor están pasando por circunstancias, ¿verdad? Que no sabemos, y que pues a veces no alzan sus manos, no se alegran. Iglesia, estás adorando al Rey de Reyes. ¿Cómo lo vas a adorar cuando lo tengas enfrente, allá en el cielo? Bueno, déjame decirte que también está aquí en la tierra, en este lugar, que su presencia también está aquí con nosotros, que Él viene a visitar a su iglesia, a su novia, que no espera solamente unos aplausos ahí porque pues tengo que aplaudir. Él anhela una adoración extravagante, y a lo mejor sí, tu personalidad pues no es tan, a lo mejor eres tímido, no te gusta mucho hacer, ¿verdad? Mucho. Pero iglesia, es el Rey de Reyes, es tu Dios, es con quien vas a pasar la eternidad, es quien te ha dado salvación. Tienes que adorar para que aumente tu fe, tienes que ser consciente de quién es Dios y no nada más cantar por cantar. Me ha pasado que a veces estoy cantando, adorando y estoy pensando en otras cosas y digo, no, a ver, aquí está la presencia hermosa del Espíritu Santo. Tengo que adorar. Él merece la gloria, la honra, Él merece ser honrado, Él merece ser respetado, su presencia merece ser honrada, iglesia. Y la adoración, ¿verdad?, aumenta nuestra fe. No solamente la adoración, ¿verdad?, es una buena manera de aumentar nuestra fe para poder ver esto invisible. Hay más cosas, pero esta es una de las razones. Pero entonces, si no tenemos fe, estamos viviendo en incredulidad, iglesia. Si al adorar no estás teniendo fe, porque puedes tener fe para sanidad, pero no para adorar. Y vamos a Romanos 10:10, por favor. Y la fe, no es pensar que algo va a suceder. Fe es creer con el corazón. La Biblia, mira, aquí la Biblia no nos está diciendo que el hombre creerá con la mente. Dice que va a creer con el corazón. Y en el versículo de Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree, no con la mente, iglesia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿creemos con el corazón o con la mente? Con nuestro corazón, ¿sí? Pero entonces es necesario, ¿verdad?, que en nuestro corazón sea revelado la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, el hombre no cree con la mente. Y yo creo que te ha pasado que aquí en tu mente sabes que Dios lo puede hacer, pero en tu corazón no está sucediendo nada. Y quizá por eso el milagro, lo que estás esperando, no viene, porque la Biblia es clara y no cambia, ¿sí? Porque con el corazón se cree para justicia, no con nuestra mente. Entonces, no tengamos un corazón, no seamos incrédulos, iglesia. Tenemos que creer con el corazón, porque aquí todo puede estar bien en nuestra mente. Aquí de verdad
está segurísimo aquí de que la Biblia es real, de que esto está bonito, de que esto es lo bueno, de que me voy a ir al cielo, pero es con el corazón, con el corazón. Fuiste salvo porque creíste en tu corazón, y el pastor o quien está aquí, quien exhorta, ¿verdad? Quien, nos guía en la oración de salvación, lo dice, que cuando hablen, ¿verdad?, esta oración de salvación, que lo crean en su corazón. ¿Sí te acuerdas que eso dice nuestro pastor? Que lo creas en tu corazón, no en la mente, ¿sí? Pero como te decía, pero sí podemos concordar nuestra mente con las cosas de Dios. Y eso está, mira, en Romanos 12:2. Ahí más adelantito, Romanos 12:2. Porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, y como lo hemos estado aprendiendo, nuestro entendimiento no se renueva cuando eres salvo, ¿sí? Tu espíritu sí, pero tu mente no. Entonces por eso se le invita a la gente nueva a seguir buscando de Dios, porque ya en su corazón es salvo, su espíritu es nuevo, es una nueva criatura, pero su mente, lo que está aquí gobernado por este mundo, y todos esos argumentos en la mente, ¿verdad?, aún están ahí. Por eso es necesario llenarnos de la palabra de Dios. Hace un tiempo, ¿verdad?, hice una pequeña libreta en donde lo que pasa es que vino ataque a mi vida en la mente. No tenía ninguna enfermedad, no tenía ninguna deuda, no tenía problemas, ¿verdad? Pero había muchos ataques a mí en mi mente, muchos y muy fuertes, en verdad. Y yo oraba a Dios y dije, tengo que accionar, que hacer algo más. Hice una libreta en donde tomaba un pensamiento que venía a mi mente, una mentira de Satanás, y buscaba en la palabra lo contrario a este pensamiento. Buscaba lo contrario, lo que Dios decía que realmente era, lo que mataba a ese pensamiento que venía a mi mente. Y cuando yo pensaba, ¿verdad?, o venían esos pensamientos a mi mente, abría esa libreta donde estaba escrito ese versículo y lo declaraba y oraba sobre eso. Y de verdad las cosas cambiaron y fui liberada de esos ataques. No se crean, todavía Satanás de repente viene a mi vida con ataques en la mente. De verdad está muy fuerte. Yo creo que tú lo has experimentado o lo experimentamos casi siempre, pero de verdad vino muy fuerte a mi vida. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Cambiar lo que Satanás dijo en mi mente por la palabra de Dios, en mi mente y en mi corazón, porque entonces lo tuve que creer con el corazón y lo tuve que aquí transformar, ¿verdad? Entonces, Dios es sabio, por eso nos dejó esta palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, iglesia, el hombre no va a creer con la mente, sino con el corazón, pero sí tenemos que renovar nuestra mente y estar alineados a lo que Dios dice que somos, o que sucede, o a las promesas de Dios. Mira, gran parte de la oposición a la renovación proviene de cristianos que se dejan llevar por su alma, por sus sentimientos. ¿Te imaginas si yo me hubiese dejado llevar por lo que estaba sintiendo en ese momento? Entonces, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo para poder ver lo invisible, el mundo del reino de Dios, a tu vida, en tu mente. Y esto, iglesia, sucede a partir de una relación con Dios, de leer la palabra, lo que yo hacía, leer la palabra, ¿verdad? Y cuando leemos nosotros la palabra, la Biblia, nuestro espíritu recibe el poder vivificante del Espíritu Santo, de la palabra del Espíritu Santo. ¿Algo sucede en ti, sí o no? ¿No lo has experimentado cuando estás haciendo tu devocional?
que varias veces has leído ese versículo, pero nada más algo de repente, los de repente de Dios, algo salta en ti. Ya lo entendí, ya se me fue revelado, pero no va a suceder si no lees la palabra. No va a suceder. Me ha sucedido aquí en la iglesia, en tiempos de oración, y sobre todo cuando viene de nuestro pastor, que hay revelación, que una palabra la entendía, pero no se me había sido revelada. Y por eso también es importante que llegues aquí a los domingos, que no te pierdas ningún domingo, que en un domingo no sea una opción. Está bien, hay veces que estamos cansados, pero de verdad, iglesia, en mi vida los domingos no es una opción no ir. Y no lo va a ser para mi familia o para mis hijos. Apenas lo voy a vivir, ¿verdad? Tal vez no se quieran levantar, pero no va a ser una opción para ellos, ni para mí, ni para mi familia, no venir a la iglesia, porque aquí es donde recibimos revelación por leer la palabra, y también en tu tiempo de jueves de oración, de intercesión, grupo de casa, el devocional. Algo salta en ti, iglesia, algo sucede cuando tú lees la palabra. Empezamos a aprender, a recibir en nuestro espíritu, y por tanto nuestra mente se sujeta y logra el entendimiento. Es con la palabra, con estar constantemente en la palabra. Iglesia, vamos a Hebreos, por favor. Vamos a regresar a Hebreos en el capítulo 11. Voy a leer algún resumen de todos estos versículos, porque es del versículo 2 hasta el 30, no lo vamos a leer todo, pero si gustas puedes ir viendo ahí en tu Biblia o anotarlo. Pero la iglesia, ¿verdad?, debe anhelar la revelación y tener fe en lo correcto, ¿sí? Mira, aquí en Hebreos 11:2 empieza unos efectos de la fe que sucedieron en la Biblia. Y mira, por ejemplo, por la fe, Noé llegó a ser heredero. Abraham habitó en la tierra prometida. Sara recibió a un hijo, ¿verdad?, cuando no tenía fuerzas para tenerlo. También Moisés se negó a ser incluido en el sistema egipcio, ¿verdad? No entró a sus costumbres, a lo demás, se negó y decidió, por el contrario, ser rechazado por la gente. O sea, Moisés lo tenía todo y decidió ser rechazado por la gente. Cayeron los muros de Jericó por la fe. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. ¿Quiénes los héroes de la fe? Los que vemos aquí en la Biblia. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza. Iglesia, ¿sí o no? Esto es una locura y es una realidad sobre todo. ¿Sí? ¿Qué tuvieron en común aparte de fe estos hombres en la Biblia? ¿Sí? Que no tuvieron temor. Mira esto que estaba leyendo y que me impactó demasiado. El temor, escucha bien, iglesia, el temor es fe en el diablo. ¿Alguna vez habías escuchado eso? Yo no, o no sé si sí, pero apenas hoy me cayó el 20. El temor es fe en el diablo. Y sí es cierto. Cuando tú tienes temor es porque estás creyendo lo que Satanás dice que eres o que va a suceder en tu vida. Y a mí me pasó hace no mucho. Llegué a mi casa y tenía un dolor muy fuerte en mi estómago, y entonces vengo y le digo a mi mamá, me está doliendo bastante el estómago, pero o sea, ya el dolor es tan fuerte que se está pasando aquí a la parte de atrás en mi espalda. Y lo primero que me dijo mi mamá, hizo esta cara y dijo, así me pasó cuando me operaron de la vesícula. ¿Sí fue la vesícula? La vesícula. Eso mismo me pasó. Y luego dijo,
Y una amiga también ahorita anda así, que le duele aquí y se le va el dolor acá. Inmediatamente, yo no venía con ese pensamiento, venía con el dolor nada más. Y en ese momento me entró el temor y de verdad me vi en un hospital operada. Y tanto fue mi temor, que oso, tanto fue mi temor que me fui a mi cuarto a llorar. Pero no te creas, no me duró tanto. Esa es mi salvación de este oso que estoy contando. No me duró tanto, sí lloré un poco, de verdad, fue muy poco. Por el temor de verme así, porque mi mamá ya me estaba diciendo que eso mismo le había dolido y así mismo le había pasado y la habían operado. Y entonces, aparte del dolor y la desesperación de ese dolor, vino un temor a mi vida. Y entonces creí eso, o sea, tuve fe en lo que Satanás me estaba diciendo. Por eso le digo que oso, ¿verdad? Pero de verdad, en ese momento me fui llorando. Mi mamá dice, ¿por qué lloras? Y yo, ay, ¿cómo que por qué? Casi me está diciendo que me van a operar. Y todavía me dice, no te van a operar. Pero me dijo que lo mismo le sucedió a ella cuando lo operaron. Entonces mi mente, ¿verdad?, me traicionó. Y entonces creí esa mentira de Satanás. Me fui a llorar a mi cuarto con temor. Y obviamente llegué a mi cuarto y dije, no lo acepto. Y se me pasó el dolor y desde ese momento no he tenido ese dolor y estoy mejor, ¿verdad? Pero el temor es fe en el diablo. El temor es fe en que lo que está diciendo Satanás a tu vida, ¿verdad?, va a ser una realidad. Y como hijos de Dios no tenemos que tener fe en el diablo, tenemos que tener fe en las promesas de Dios, en que Él va a hacer, ¿verdad?, algo sobrenatural. Mateo 8:23, por favor. ¿Sabías que el mandato bíblico que más se repite en la Biblia es no temas? Porque Dios sabía esto, porque Él sabía que el temor es fe en el diablo, que es incredulidad. Temor es igual a fe en el diablo. Y mira, Mateo 8:23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, entrando Jesús, ¿verdad?, en la barca. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí ya te diste cuenta que temor igual a fe, poca fe, ¿verdad? Entonces, el temor y la fe, iglesia, no pueden coexistir una obra en contra del otro. No podemos decir que tenemos fe cuando tenemos temor de lo que viene o de lo que va a pasar. En cuanto tú detectes que tienes temor, que ya pensaste en que se va a morir tu familiar o te vas a morir tú porque estás sintiendo algo o porque no vas a poder salir de esa deuda, en cuanto ya tienes ese temor, ojo, estás teniendo fe en las cosas de Satanás, en su mentira. El temor se convierte en la respuesta de nuestro corazón cuando nosotros aceptamos lo que Satanás dice, lo que me pasó a mí, que acepté, ¿verdad?, esa mentira que llegó a mi mente. Y me fui a llorar porque pensé que me iban a operar. Pero de verdad llegué a mi cuarto y dije, a ver, no lo acepto. En el nombre de Jesús no lo acepto. O sea, no que no aceptara el dolor, sino que no aceptaba esa mentira, porque el dolor estaba, ¿verdad? Aquí en el mundo, ¿verdad?, estaba ese dolor. Pero en lo invisible, en lo sobrenatural, estaba mi sanidad. Y ese dolor se me fue pasando, no recuerdo haber tomado algo, solo pasó.
Y apenas justo ahora me estoy dando cuenta desde ese momento no ha vuelto ese dolor a mi cuerpo, que lo estuve teniendo varios días antes, pero ese día fue aún más fuerte. Iglesia, Cristo viene y Él se preocupa por encontrar gente de fe. La clase de fe que Él practicaba, la misma clase de fe que Jesús practicaba, es la fe que quiere encontrar en ti, en mí, en su iglesia. En esa iglesia que lo busca todos los domingos, que lo busca a diario. Él se preocupa por encontrar gente. Y creo que por eso nos ha dado, ¿verdad?, esta palabra. Y tal vez nuestra fe, tal vez tu fe, te va a costar familia, amistades, dejar cosas, pero vale la pena. Porque tener fe es ser radical, es incomodar a los incrédulos, a los que no hacen nada, a los que se quedan quietos. ¿Cuántas veces, si tú eres un hombre o una mujer de fe, has incomodado a gente con tu fe? Le has dicho, es que Dios te puede sanar, créelo, vente a jueves de oración. Y así como, la persona, ya, cálmate. Así como que, pero si Dios nos ama a todos, Él es amor, ¿por qué no me cura? A fuerzas tengo que ir a oración. Pero tú tienes otra revelación y te va a costar. Habrá gente, familia, amistades que van a dejar tal vez de invitarte a cosas, porque tú siempre estás en tus ensayos. Ya mejor ni te digo nada. Siempre estás haciendo algo. Tu fe va a costarte mucho, pero ¿sabes qué? Vale la pena. Yo prefiero perderme invitaciones, o la verdad es que nunca, ahorita que recuerdo la preparatoria, estuve pues muy metida en mi iglesia sirviendo a Dios y realmente no tengo amigos en la prepa. O sea, no tengo un amigo que yo diga, ay, mi amiga de la preparatoria, porque fue un tiempo en donde serví mucho a Dios. Y me costó eso, pero de verdad no lo cambio por nada. O sea, prefiero 1000 veces estar aquí en la presencia de Dios. Tenemos que tener ese tipo de fe. El mundo, iglesia, necesita ese tipo de fe, porque allá afuera están desesperados porque no tienen una solución. Y nuestra fe es la clave para cambiar al mundo. Es la clave, iglesia. Tenemos que contagiar a la gente de lo que es invisible, de lo sobrenatural. ¿Sí? La gente necesita, su espíritu está esperando a ver milagros, a ver lo sobrenatural. Y nosotros, que somos hombres, mujeres, jóvenes de fe, niños de fe, tenemos que salir, ¿verdad? Y contagiar a la gente de fe. Esto es urgente. Me acordaba de que en el Congreso nos dijeron que nos estaba diciendo un líder que leyó que en la Organización Mundial de la Salud nos decía que cada 40 segundos un joven se quita la vida. Y nos exhortaba y nos decía, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Verdad? Cada 40 segundos un joven de mi generación, de la generación, ¿verdad?, que estábamos en ese congreso, se está quitando la vida. Allá afuera hay mucha necesidad. Y es nuestra fe de los hijos de Dios que cambian las cosas. Es nuestra fe que les da la solución a sus problemas. Tenemos que ir y contagiar. La iglesia, ¿verdad?, tiene que contar y mostrar el reino de Dios. Y a veces no va a ser solo con palabras. También lo podemos hacer con nuestra vida, con nuestro testimonio. No es necesario estar hablando todo el tiempo de la Biblia y chocar a tus compañeros de trabajo, de la escuela, con la Biblia. O sea, sí es bueno, pero a veces nada más va a ser necesario tu testimonio. Solamente va a ser necesario decir, no, lo siento, no miento. Yo no miento. Yo no hago las cosas así. Yo no lo hago chueco, como dicen ahí. O sabes que yo
yo no voy a esa fiesta. No, que vente, va a haber esto y aquello. Y esto, no sé, tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero sabes que no voy. Y va a decir, esta persona es diferente. Somos tierra deseable, ¿sí o no? Los hijos de Dios somos una tierra deseable. Entonces tenemos que tener fe, ¿verdad? Una fe que atrapa la realidad del reino. ¿Y cómo lo tenemos que hacer, iglesia? Lo tenemos que hacer violentamente, ¿sí? Ahora, no es decir, cuando tenemos o queremos tener fe o estamos aprendiendo a tener fe, no es decir, sé que Dios puede hacerlo, porque eso es esperanza. Y ¿sabes qué? Estando leyendo este material, me di cuenta que muchas veces en mi oración, sobre todo en oración de sanidad, para mí, me di cuenta que yo estaba teniendo esperanza. Y a veces estaba con un dolor terrible y yo le decía a Dios, Dios, yo sé que tú puedes hacerlo. Pero eso es esperanza. ¿Sí? La fe sabe que Dios va a hacerlo. ¿Sí? La fe sabe, no es, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes. Pues sí puede. La fe sabe que Dios va a hacerlo y punto. No hay otra. Esa es la fe. Y es una locura, lo sé. Pero así Dios nos ha dado la fe. Entonces, no hay imposibilidades cuando hay fe. No hay imposibilidades, iglesia, sin excepción. Sin excepción. Entonces, con esto, ¿verdad? Que tú, con esta fe, sin excepciones, tenemos que ir allá afuera y decirle a los demás, ¿verdad? Que nuestro Dios es un Dios de milagros, un Dios sobrenatural. No hay que tener temor de predicar. Dios nos ha dado autoridad. Mira, Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas, mira cómo Jesús te ha dado autoridad para que no tengas temor de ir y predicar. Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ok, en el versículo 1 de Lucas 9, dice que les dio poder y autoridad. Hasta ahí hubiese estado súper padre, ¿no? Sobre los demonios y para sanar enfermedades. Pero a ver, esta autoridad que se les dio a sus discípulos también es para nosotros. Y si no las ha dado, el versículo 2 dice que después los envió a predicar. Bueno, entonces si no, tú y yo tenemos autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, es para que la usemos, no para que nos quedemos aquí encerrados y nos veamos bonitos diciendo, ay, tenemos autoridad, ¿verdad? Tenemos que ir y predicar el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Y qué hay en el reino de Dios? Salud divina, cancelación de deudas, milagros, Dios supliendo necesidades de todo tipo, sin ninguna imposibilidad, ¿verdad? Sanar a los enfermos. Entonces tú y yo tenemos autoridad, Dios nos las ha dado, ¿verdad? Y no debemos de temor de usar esa autoridad. No debemos de tener temor. Y iglesia, ¿cómo obtienes esta autoridad? En reposo y en quietud. En rendir nuestro corazón. ¿Sí? A ver, reposo no significa que no tenemos que hacer nada. Al contrario, mira, Mateo 11:12. La autoridad, ¿verdad?, viene en quietud, en reposo, pero eso no significa que no debemos de ser violentos con nuestra fe.
Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista, ¿verdad? Desde que él predicaba hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos que lo arrebatan. ¿Qué sucedió con lo que nos contaba el testimonio de Lupe? ¿No es tuyo? No, es tuyo. No. Ah, pues es mío. Así es la fe, iglesia. ¿Sí? Ah, tú no quieres, si ves que el de al lado no está sanando y el de acá tampoco, no está sanando ni tú, pues yo sí, es mi sanidad. Cuando, no sé, el pastor esté orando, es un ejemplo nada más, ¿sí? Dice que el reino de los cielos sufre violencia, que los violentos lo arrebatan. Sí, es estar en quietud, en reposo, en esperar en Dios, pero la fe es violenta, ¿sí? La fe es violenta. La fe puede abrirse paso calladamente o clamar en alta voz, pero siempre va a ser violenta en el mundo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es violenta, porque la fe se aferra a una realidad invisible y no la suelta. La fe se aferra. No la sueltes. No sueltes esa realidad invisible que no estás viendo, obviamente. No la sueltes, eso es ser violento, que no lo sueltes, que te aferras a las promesas de Dios, a los milagros, que te aferras, iglesia. Eso es violencia, que no lo sueltas hasta que lo ves aquí en el mundo natural, hasta que pasa de lo sobrenatural a lo natural, cuando lo tienes en tus manos, cuando lo puedes ver, ¿sí? Entonces, es nuestra fe la que conecta lo que está disponible para nosotros. Escucha bien, ya está disponible, ya está tu nuevo órgano, tu nueva huesos, articulaciones, lo que necesites, ya está disponible para ti, ¿sí? Ya está. Pero es la fe la que conecta ese mundo invisible con el mundo natural. Es, por así decirlo, el puente en donde las cosas suceden, donde pasa. Hay cielos abiertos. Los cielos están abiertos ahora, pero no podemos traer lo que está allá arriba acá, nada más así porque sí. Hay algo, hay una escalera que nos conecta y que es la fe en lo invisible, en lo que aún no está aquí, ¿sí? Ya está disponible. Ya está, ya se creó, ¿verdad? Esa sanidad para ti, ya se creó ese dinero que va a llegar a tu bolsillo, ya está. Solo tenemos que conectarlo, que traerlo aquí al mundo con nuestra fe. Y no está mal buscar señales y prodigios, porque todo eso es un derecho que tenemos como hijos de Dios, como creyentes. Pero tenemos de aquí en adelante que aprender a orar. Esa es nuestra tarea. De orar en fe, con fe, para que estas cosas sucedan, para que la fe, ¿verdad?, en lo invisible, en lo sobrenatural de Dios, venga aquí a la tierra. Iglesia, eso es todo. De verdad espero que Dios haya cambiado, haya revelado tu mente, que hoy te vayas a tu casa y que puedas, ¿verdad?, saber que las cosas de lo invisible están disponibles para ti. Y ponte de pie para terminar este día. En esta temporada acelero, acelero, acelero. No sé por qué Dios me lo ha revelado. Vamos a declararlo de nuevo. En esta temporada acelero, acelero, acelero. No sé por qué
esta temporada acelero, acelero, acelero. Dilo, no sé por qué Dios me lo ha revelado, revelado, revelado. En esta temporada acelero, acelero, acelero. No sé por qué Dios me lo ha revelado, revelado, revelado. Si tú no ves, Dios lo pondrá en movimiento. Abre tus ojos, abre tus ojos. Entra tu temporada. Si tú no ves, Dios lo pondrá en movimiento. Abre tus ojos, entra tu temporada. Acelerando en lo sobrenatural. Acelerando, acelerando en lo sobrenatural. Acelerando en lo sobrenatural. Acelerando, acelerando sobrenatural. Hey. Decláralo.